Qué bueno que estés aquí, qué bien hace compartir, escuchar, sentir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio, MDZ Radio, lo mejor está por venir. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabes lo que sucede, escuchás, sentís, estás. MDZ Radio es tu sitio estudial. MDZ Radio 105.5. MDZ Radio, lo mejor está por venir. ¿Qué estás pensando? 261-673-6000. Digamos todo. Hasta las 14. En MDZ Radio. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. To the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over. Digamos todo. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let's dance. 12:49 minutos, 28 grados, sube y sube la temperatura aquí en Mendoza. Recuerden que la máxima pronosticada es de 31 grados, además del pronóstico de tormentas. A minutitos nada más de que empiece el partido de la selección argentina con Angola y Fede, ya tenemos equipo confirmado. Está confirmada la selección argentina, ya enseguida vamos a tener, por supuesto, también algo de audio de lo que es el partido que se nos viene en 10 minutos nada más. Repleto el estadio 11 de noviembre allí en Luanda, todos angoleses, está claro, no hemos visto hasta ahora en las imágenes algún argentino. Igual vos viste que los argentinos estamos en todos lados, que probablemente algún argentino por ahí aparezca. Yo creo que alguno por ahí va a haber. Sí, a punto de venirse a la cancha los equipos. Ya se vendrá para la cancha Angola con una camiseta especial para la ocasión. Recordemos una selección, Vicky, que está en el puesto 89 del ranking FIFA. Es una selección de tercer nivel que no va a jugar el Mundial y que, bueno, ha tomado este partido como algo histórico, teniendo en cuenta que va a recibir en minutos nada más a la selección campeona del mundo, que está confirmada. Está confirmada. Va a atajar Jerónimo Rulli. Recordemos que no está el Dibu. Sí. Foyt, Cuti Romero, que estaba en duda por alguna molestia, va a jugar como titular. Tagliafico y Nico González, lo que decíamos recién. En la previa habían trabajado Tamendi y Tagliafico como marcapunta izquierdo. Finalmente
Tagliafico se corre a la saga, va a jugar de segundo marcador central y Nico González será quien vaya por la punta izquierda. Arma un equipo bien ofensivo, Scaloni, teniendo en cuenta el rival. De Paul, McAllister, Lo Celso se mete en el equipo titular. McAllister, recordemos que es Alexis, porque también está su hermano convocado, Kevin, Thiago Almada, Lautaro y Leo Messi. Esa es la formación argentina Titulares. para jugar, sí señora, exactamente, para jugar dentro de un ratito nada más ante Angola. Partido correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que vamos a seguir, por supuesto, minuto a minuto acá en vivo, acá en la radio. Nos han llegado muchísimos mensajes. A ver, recordamos, porque más allá del partido, de que hablábamos del tema de la picada, los cumpleaños, todo lo que hablamos día viernes, que tenemos 2 pares de entradas para ir a ver La Gambeta. Recién hablábamos con Pichu, que nos hablaba un poquito de esta obra, y bueno, nos llegaron mensajitos. Sí, por ejemplo, Emma nos dice, ¿cómo puedo participar para ir a ver a La Gambeta? Quiero ir con la flaca. Emma, escribirnos, dejanos tu mensaje respecto a esto que hemos estado hablando, la previa de la selección. ¿Vas a ver el partido? ¿No lo vas a ver? ¿Te importa? ¿No te importa? ¿Hay picadita? ¿Hay asado? Nos mandás tu mensaje, nos dejás tus últimos 3 del documento y ya estás participando. Qué lujo tenerlos en Mendoza. Notón, nos dice Pablo por acá, respecto a lo que charlamos recién con Pichu, por ejemplo. Ale, que también nos vuelve a escribir. Bueno, nos han llegado muchos mensajitos en la previa del partido. Ya se nos viene Angola-Argentina. Vamos a estar siguiéndolo acá en vivo. Y también, Vicky, actualizamos ya en marcha el segundo tiempo en Qatar. Argentina le gana 1-0 a México. El gol del cordobés Ramiro Tulián, en el marco de los 16avos de final del Campeonato del Mundo Sub-17. Bueno, estaremos entonces haciendo toda la cobertura de lo que es la selección argentina, pero ahora llegó el momento de presentar a nuestro abogado, Diego Cantón. Todo lo que pasa en tu vida cotidiana tiene un marco legal. Aprende a encontrar la solución correcta a tus problemas. Hacelo escuchando la columna del doctor Diego Cantón, abogado matrícula provincial número 7261, matrícula federal tomo 82, folio 484. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Vicky, hola Fede, ¿cómo están? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo va? Muy bien, contento. ¿Sí? Como día viernes. Muy bien. Y porque juega la selección, te ibas Pero a la hacer abre con nosotros, Diego, un acá. lugarcito, no. Si no hubiese tenido que venir a MZ, ¿te hacías un lugarcito o este partido pasa No. desapercibido? Si tenía que almorzar, a lo mejor lo veía ahí con el almuerzo. En algún Pero momento. no me hubiera puesto... Bueno, ahí estamos viendo a Lionel Messi. Sí, Con la camiseta exactamente. nueva. Exactamente, buen Está dato, linda, Vicky. Estrena sí. camiseta argentina. Bueno, tenemos acá en vivo en una de las pantallas, en uno de los monitores de nuestro estudio, el partido, que vamos a seguir. Así que si mientras de pronto charlamos con Leo. estamos Sí, hablando de de pronto la escuchan gol. un grito, Sí. exactamente. Bueno, malas noticias. ¿Qué pasó? Gol de México. Ah. Empata el partido Gamboa para la selección azteca. Apenas comenzó el segundo tiempo, le empataron el partido a los pibes, que ahora están 1-1 en el Sub-17, ya en la fase final del torneo. Bueno, vamos ahora a meternos en el tema de la semana y que está generando muchísima repercusión, porque se estrenó 50 segundos el caso Fernando Báez Sosa y revivimos nuevamente todo lo que pasó en torno a Fernando, en torno a este caso que tuvo un montón de aristas también desde el aspecto legal y del cual hoy, bueno, decía, se habla o se trae nuevamente en agenda. Así es, Vicky, así es. Vos sabés que, bueno, un poco había visto yo también estos avances, que iba a salir la serie, este mini documental en Netflix, y bueno, la verdad que así a prima facie me da la sensación de que deja ver aspectos de lo que fue la causa de Fernando Báez Sosa que por ahí por los medios no se conocieron, o por ahí en los recortes por ahí que se veía del juicio tampoco se vieron. Con lo cual, habiendo ya pasado 5 años Claro, fue el 18 de enero de 2020. Exactamente, casi ya vamos para los 6 años. Bueno, uno por ahí puede, en base a lo que se vivió en ese momento y en base un poco a lo que trae esta serie, hacer o sacar algunas nuevas conclusiones. Yo me tomé el trabajito de verla un poco la serie, en su momento también me interesó, como a todos los argentinos, porque fue una causa que nos tocó a todos, obviamente. Es más, ese verano yo estaba en ese mismo momento en Villa Gesell. Creo que si no estaba a una cuadra o dos de cuando sucedió. Claro, Villa Gesell además es chico. Van muchos mendocinos. Tal cual. En esa época. Sí, en esa época, sí. Tal cual. Bueno, yo estaba en ese momento ahí, estaba muy cerquita. La verdad que cuando ves todo eso decís qué
qué increíble que haya pasado esta situación así. Pero bueno, entrando un poco en lo que es el análisis de lo que se ve, no la vamos a spoilear la serie, pero sí vamos a hablar un poco del juicio, de lo que se ve ahí. Sí. La verdad es que aclara, me da a mí la sensación de que aclara varias cuestiones, ¿no? De esto que marcabas, Diego, de cosas que no vimos. Exactamente. Que no se vieron, y eso que fue un caso recontra popular. Sí, que tuvo toda la cobertura correspondiente. Mucha gente se metió a leer, justamente por tratarse de un caso, como decías, Diego, recién, muy particular, pero de un hecho que lamentablemente se sigue repitiendo en Argentina, no solo en la salida de los boliches, sino en la salida de los colegios. Cuántos videos aparecen de chicos, chicas peleándose entre un montón. Pero en este caso puntual, Diego, del caso Baez Sosa y de lo que tiene que ver con la serie, de cosas que no salieron a la luz, pero que para la justicia, te consulto, no inciden, ¿no? A la hora, digo, de gestos, de movimientos, de cuestiones que los asesinos habrán tenido y que igualmente en su momento no se dieron a conocer. Exactamente. Un poco sobre eso y un poco también desde lo jurídico, algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con cómo se lleva adelante el juicio. Primero la calificación legal que impone la fiscal, después la teoría del caso de la defensa, cuál era la teoría del caso de la defensa y cuál termina siendo la condena para una parte de los rugby y para la otra, ¿no? Recordamos que Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por premeditación y alevosía. Y Blas Sinali, Lucas Pertossi y Ayrton Violas fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes secundarios. Exactamente, esas fueron las condenas. Bueno, un poco esto que decía yo, me parecía importante traerlo y analizarlo este tema acá, porque en definitiva la calificación que es esta que termina saliendo en la sentencia, de alguna manera les da a los rugby, les otorga a los rugby una sentencia de prisión perpetua, lo cual es muy jóvenes, que eso también es otro de los puntos que por ahí te dice te vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. En la cárcel, efectivamente. Bueno, es básicamente, digamos, una de las aristas a analizar. La teoría de la defensa era un homicidio en riña que prevé el artículo 95 del Código Penal argentino, una pena con un mínimo de 2 años a un máximo de 6 años de prisión. Diego, ¿y cómo se hace este análisis para determinar que estaba aquellos que fueron condenados a perpetua y después el resto que queda como partícipes secundarios, que esos sí van a tener 15 años y no van a pasar el resto de su vida presos? Claro. ¿Cómo se deslinda o cómo el tribunal deslinda la sentencia? ¿Por qué a unos perpetuos y por qué a los otros 15 años? Esa es un poco tu pregunta. Bueno, básicamente porque, como bien decís vos, a estos 3 últimos a los que se les impone la pena de prisión de 15 años de prisión, el tribunal entendió que no habían, participado directamente, sino que habían sido partícipes necesarios, es decir, que con su contribución al hecho punible, básicamente, valga la redundancia, lo que habían hecho es aportar algún elemento, como frenar, por ejemplo, en el momento del hecho que algún otro entrara a defenderlo, pero no habían sido ellos los que directamente le habían básicamente propinado golpes que habían terminado con su vida. También recordemos que hay 2 de esos chicos que estaban en el grupo que salen sobreseídos. Esto nos hemos olvidado todos, ¿no? Exacto. Esto lo trae la serie, es importante decirlo, porque cuando empieza de alguna manera la investigación, a los 20 días aproximadamente, 2 de los chicos que también estaban en el grupo salen sobreseídos. Alejo Milanesi y Pedro Guarino. Exactamente, ellos 2. Y hay un tercero, que también quizá ustedes se acuerdan, que es indicado también como partícipe, que ni siquiera estaba en Villa Gesell. Sí, es verdad. Que inclusive los padres después aparecieron en los medios, claro, que diciendo, nosotros no estábamos en Villa Gesell. Exactamente, ¿no? Mi hijo estaba acá en Zárate conmigo, recordemos que todo ese grupo de chicos era de Zárate. Sí. Y en ese sentido te pregunto, porque traes a alguien que no estaba siquiera implicado en los hechos a un caso tan mediático como es este, a nivel legal, ese chico o su familia, ¿tiene alguna herramienta para posterior, digamos, decir, me acusaron por esto? Por supuesto. Aparte en la serie queda claro cómo es, cómo se da eso. Esto es lo interesante de esto.
y de que lo comentemos hoy acá. ¿Por qué? Porque en definitiva, y ya si queremos podemos avanzar un poco más en los aspectos técnicos, los condenan a todos los rugbyers, salvo a estos 3 que les dan si el tribunal le impone una pena de prisión de 15 años, el resto les da prisión perpetua, porque entiende que hay una conducta, digamos, de un plan, habla del concurso premeditado de 2 o más personas y les imputa también el otro agravante que es la alevosía. Bueno, básicamente en la serie, cuando se muestra la prueba que hay en el juicio, a mi juicio, queda claro que de todos esos rugbyers que se llevan esa pena, que es la más gravosa que impone el Código Penal, hay uno de ellos que es el que de alguna manera queda claro que es el que, a mi juicio, esto es una opinión personal, ¿no? Es el que propina la patada que termina siendo la patada letal. Golpe letal, eso te Y eso igual se habló mucho también por las marcas en las zapatillas, o sea, hubo diferentes pruebas que lo mostraban. Esto se ve, inclusive se ve las zapatillas, se ven las marcas, se ven todas las pruebas periciales, con lo cual empieza de alguna manera o deja de alguna manera abierto otros interrogantes de por qué, estando esa prueba y por qué en el debate, habiéndose producido toda esa prueba, donde todos vieron qué es lo que había pasado, están las filmaciones muy claras, está la zapatilla, está la ropa secuestrada, están las prendas, y todos ven lo que pasa, ¿por qué le imponen de alguna manera a todos la misma calificación legal y los condenan a todos igual? Ahora vamos a hablar eso porque sí, tengo muchas preguntas para hacerle a Diego, pero nos vamos a ir a una tanda y volvemos con Diego Cantón. Si dio vuelta a tu mundo, es ahí. Digamos todo. MDZ Radio, tu comunidad. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Está por venir. Qué bueno que estés aquí. Qué bien hace compartir, escuchar, sentir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabes lo que sucede, escuchás, sentís, estás. MDZ Radio es tu sitio estudial. MDZ Radio. Somos tu premium gratuito. 105.5 MDZ Radio. Digamos todo. Digamos todo. Porque somos todas, summer's getting closer. No time to be sober, sunshine on my shoulders. I'm alive and breathing, living my best life. Love is on my mind and it's making me high. I'm staying in this moment, though it's hard sometimes, but I work it out every once in a while. 13:05 minutos, 28 grados tenemos aquí en Mendoza y recordamos que estamos con Diego Cantón, estamos hablando del caso de Fernando Báez Sosa porque se ha estrenado un documental allí en Netflix y nos estábamos metiendo en el aspecto legal. Decíamos, Diego, antes de irnos a la tanda, que 5 de ellos fueron condenados a perpetua cuando en realidad, bueno, se demostró que fue uno el que dio el golpe letal. Claro. Obviamente que ese análisis
no lo hace el tribunal porque si no debería haber fallado en otro sentido. Claro. Lo que yo digo es que del cúmulo de la prueba que se produce en el debate surge palmariamente, a mi juicio, que particularmente Máximo Thompson, que es el Sí. que da la patada y sobre el cual después se perita la zapatilla, es de alguna manera el que termina dando el golpe, te diría yo, letal. Casi con seguridad. Hay un grado, en base a lo que se ve ahí, ¿no? De probabilidad y más que de probabilidad, de certeza de que es ese el golpe que termina con la vida de Fernando Vallosa. Pero recibe la misma condena que el que quizás no que, pegó. que los otros 4, claro. que quizá a lo mejor en un momento se ve uno que quiere tirar una patada y no la pega, como que se frena, después los otros que están frenando, bueno, otros roles que hubieron ahí. A ver, en un punto también es importante aclararle a la gente que nos escucha que el agravante del concurso premeditado de 2 o más personas que se aplica el artículo 80, inciso 6 del Código Penal, exige, como bien dice, el concurso premeditado, es decir, tiene que haber un plan armado con anterioridad para matar, con la finalidad de causarle la muerte a esa persona, es decir, el dolo de homicidio, es decir, la intención deliberada de causarle la muerte. Que eso es un agravante Que a la hora de la pena. Exactamente, que esté el plan y que esté el dolo de matar. Que el plan Esos dos elementos. Sí, que en cierto punto nunca se terminó de corroborar, sí con algunas cámaras adentro del boliche. Fede, todo lo contrario. Claro. Cuando Fue vos una ves salida, esto, claro, cuando fue vos ves una esto, piñadera te das salida del cuenta boliche. que no hay plan, y que, a ver, el dolo de muerte quizá puede haber sido un dolo eventual respecto o en la cabeza de Máximo Thompson, no de los otros. ¿Entendés? Sí. Para mí nos deja claro eso el documental. Lo van a poder ver todos los... Sí, ya quiero llegar a casa a verlo. Exactamente, lo van a poder ver todos los oyentes, pero es importante recalcarlo porque no es casualidad que el tribunal falla de esa manera. A propósito de eso, vos decís, no es casualidad. ¿Por qué crees que pasa algo así? Y acá también nos metemos en la parte mediática. Claro. Porque fue un caso con mucha trascendencia a nivel mediática, que estaba toda Argentina pendiente de lo que estaba ocurriendo y que asumió también como defensa Fernando Burlando. Exactamente, no es un detalle menor el que vos traes a la mesa, Vicky. A ver, la parte querellante la asume el doctor Burlando, que como todos sabemos es un abogado de altísimo perfil mediático y diría yo con un nivel de influencia y de presión en ese momento en el que el país estaba totalmente convulsionado por el hecho en sí. Obviamente a todos nos tocó el alma. Bueno, cómo juega esa querella en cabeza de Fernando Burlando todas las cartas para lograr que el tribunal de alguna manera califique el hecho con estas agravantes y no con lo que realmente de alguna manera se ve en la prueba del debate, ¿no? En esta prueba que se ve, ¿cuál debería haber sido, si sacamos todo lo mediático, cuál debería ser la calificación o la pena para este grupo? A ver, yo del vamos creo que hubiera sido un homicidio simple, para mí, manera de verlo, un homicidio simple que acarrea una pena de 8 a 25 años. ¿Qué es lo que le pusieron a los otros 3? No, 15. a los otros le pusieron 15. Pero 15 es con esa misma... Porque la calificación que toma el tribunal es la prisión perpetua para los 5 que termina condenando y a los otros los hace partícipes necesarios de esa calificación. Ah, ya es la misma la calificación. Claro, nada más que... Unos son más responsables que otros. Exacto, que la autoría la imputación no es como autores, sino como partícipes necesarios. Por eso se disminuye el quantum de pena. O sea, para la justicia, en este caso, para el juez o los jueces, todo fue premeditado, armado y quisieron ir a matarlo. Exactamente. Todos. Unos participaron más y otros menos. Eso es lo que el tribunal tiene como probado y por eso les aplica esa condena. Que hay un plan premeditado, es que hay dolo de homicidio por parte de los 5 y en base a eso los condena. Si uno ve, y lo van a poder ver en el documental, hay, diría yo, pocos minutos o un minuto entre que salen del boliche y se produce la golpiza que le propinan a Fernando y lo matan. Sí, recordamos también que había iniciado dentro del boliche el conflicto. Claro. Aparentemente por una cuestión también de un trago. Sí. Ahí después se van hacia afuera porque los echan y es cuando empieza toda esta golpiza. El tema también es que después ellos lo dejan ahí. Sí. ¿Cuánto incide también en términos legales el abandono?
No, lo que pasa es que ahí no en ningún momento estuvo sobre el tapete el tema del abandono. ¿Nunca se digamos. plantea esto? No. No tiene, Diego, fuera de lo que es Fernando Báez Sosa, ¿nunca no hay un agravante por golpear así a una persona e irte? No, lo que pasa es que justamente en el marco de una pelea, ellos ni siquiera, me da la sensación, en base un poco también a lo que se ve, ¿no? De que nunca se representan el resultado de la muerte. Justamente a esto es a lo que Pero para los jueces sí. a lo que íbamos. Sí, obviamente. Tiene que ver, me parece a mí, con la presión mediática que genera la querella de Fernando Burlando del otro lado, obviamente. Y en ese momento donde todo el país estaba convulsionado. Obviamente, por ahí yo la disquisición que hago es si le hubieran impuesto una condena de homicidio simple por ahí a Máximo Thompson, que es por ahí el que más complicado queda en base a lo que se ve, vuelvo a repetir, en base a lo que pudimos ver en su momento en los medios, con partes del juicio, más lo que se puede ver en el documental, le podría haber aplicado el máximo el tribunal tranquilamente, y en vez de darle una prisión perpetua, haberle dado el máximo del homicidio simple, que son 25 años. Claro. Y bueno, y hacer otra calificación legal del hecho. Tenemos mensajes de nuestros oyentes. Este caso, el que están comentando, demuestra que los jueces le tienen más miedo al periodismo que a la Constitución. Hola amigos de MZ, buen día, me alegro mucho de escucharlos. Yo quisiera saber a quién va destinado el dinero que se va a recaudar de esa serie, porque la verdad que no lo tengo claro. Si me pueden sacar esa duda. Y sigo pensando que todo esto ha sido tristísimo. Bueno, a ver, para responder. Dale, porque tengo acá un mensajito también escrito. Coincido 100% con lo que dice el primer oyente en relación a que obviamente no vamos a meter a todos los jueces en la misma bolsa, porque por suerte quedan jueces probos y que en situaciones límite, que para eso cobran lo que cobran y se preparan como se preparan y demás, velan por las garantías del imputado y a veces si tienen que sacar un fallo en contra de la presión mediática lo hacen. Ahora digamos que fue una condena social. Sí, la presión era, hay que remontarnos a ese momento. Sí, a ver, todos los que vivimos ese momento sabemos que el único tema del que se hablaba era el caso de Fernando Báez Sosa, y como un grupo de rugbyers había salido y lo había matado, porque bueno, efectivamente fue lo que pasó, lo matan a golpes. Exactamente. Y todos pedían, para todo el grupo de hecho, la condena máxima. Exactamente. Bueno, y esto alimentado, como decimos, por una querella que maneja los medios de comunicación a la perfección. Sí, Fernando Burlando apareció en diferentes casos mediáticos, de hecho lo sigue haciendo la muerte del crimen relacionado al narcotráfico, por ejemplo, hace poco también apareció, digamos, no es casual su presencia en este tipo de casos. Tal cual. De hecho, fue el abogado defensor fíjense en las contradicciones, ¿no? De que a lo largo de la vida se van presentando. Fue el abogado defensor de los abogados de José Luis Cabeza, de los imputados por la muerte de José Luis Cabeza, el fotógrafo. Mira, nos llega otro mensajito que está bueno también compartirlo de Mari. La pena está bien dada. Yo creo que no hubo ninguno que haya dicho basta. Ninguno tuvo un sentimiento de humanidad. Fue monstruoso lo que hicieron. Burlando no se equivocó, esa otra opinión que nos da en este caso nuestro oyente Mari. Gracias, Mari, por el mensajito. Sí, gracias. Diciendo nadie dijo basta, nadie dijo en ningún momento paremos, ¿no? Claro. No, sí, está claro. En eso, inclusive me da la sensación de que había como una cierta jerarquía, si se quiere, dentro del grupo. Por eso también, los otros frenaron a los que se querían meter a defenderlo a Fernando, pero eso, la verdad es que no debería haber incidido en la calificación legal. Claro, acá tenemos que separar lo que es el hecho y cosas brutales que suceden todos los días. Lo decía Fede también cuando iniciábamos a este tema, que las golpizas muchas veces se relaciona también el rugby a los aspectos estos más violentos, por eso se apuntó mucho en ese momento. Yo ahora quiero contra el preguntar rugby. a Diego de eso también. Pero eso no quita que en el medio se pierda el foco de la investigación. Claro, sí, o por ahí la calificación legal adecuada al hecho, que es un poco lo que me parece a mí queda al descubierto con varias cuestiones que se muestran en esta serie. Vuelvo a repetir, no la vamos a spoilear, pero está bueno que los oyentes la vean, a los que les interesa el tema, porque clarifica un montón de situaciones que por ahí no llegaban en ese momento
a la totalidad de la sociedad, ¿no? Ujú. Sí, y esto que decíamos recién, que también Vicky es parte de, y creo que es un, no sé si un mea culpa, pero es responsabilidad nuestra de los medios, de decir, un rugbyer, 5 rugbyer, cuando un ingeniero comete un ilícito, no pones 2 ingenieros, o cuando un periodista, digo, hay también como allí un cierto grado de ir contra un ámbito, en este caso del deporte, contra un grupo, contra una cultura, si se quiere, que puede también influir en esto. Si no hubiesen sido 5 rugbyers, que hubieran sido 5 pibes normales. Está bien, solo los jueces lo saben a esto, ¿no? Y sabemos, poniendo en contexto en torno rugby, también al nivel socioeconómico que se lo asocia. Sí, también. A ver, hay diferentes factores que influyen dentro de esta pregunta que le haces a Diego. Sí, yo coincido que, bueno, fue lamentablemente justamente un grupo de chicos que practicaban ese deporte y habían ya varios antecedentes. Ahí va. Que de alguna manera hicieron que se pusiera el acento en que eran rugbyers. Sí. Pero a ver, se agarran a piña los pibes todos los fines de semana y no, pero claro, no siempre son rugbyers, ¿no? Pero claro. De más está decirlo. Pero bueno, en ese momento, justamente, hacía no tanto, también había habido una situación con otra en el que, digamos, de similares características, donde también habían participado rugbyers en esa golpiza. Entonces, bueno, fue como un cúmulo de cosas que se suman en ese momento y en ese lugar, ¿no? Sí. Es un poco por lo que decía Diego, de que muchas veces hay conflictos en los cuales están involucrados jugadores de rugby y por eso se los asocia a eso. Históricamente igual, no es algo de ahora. Diego, con esto que hablamos y decimos por ahí, la pena debería haber sido otra. ¿Tienen alguna herramienta legal ellos? Sí, por supuesto. Entiendo que ellos esa condena a prisión perpetua la recurrieron oportunamente y entiendo que la Cámara no les hizo lugar, básicamente. O sea, dejó firme la sentencia de primera instancia. ¿Eso es una vez que se puede hacer? En realidad ellos tienen la posibilidad de recurrir a organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, que entiendo que por lo que adelanta al final ya las palabras finales del documental supuestamente irían por ese camino. Hablando, porque mencionábamos el impacto que puede tener a nivel mediático o la presión que se puede generar. Si baja un poco la espuma, pasan los años, y también sabemos como sociedad que muchas veces nos calmamos cuando van pasando los años, ¿conviene ahí ir a organismos internacionales? Quizá el paso del tiempo, como bien decís vos, Vicky, obviamente juega un papel importantísimo en una causa de este tipo. Entonces, bueno, a lo mejor sí sería oportuno, digamos, para la defensa, entiendo yo, tratar de intentar otro recurso ante un organismo internacional y ver en base a esa posibilidad si obtienen alguna mejora de alguna manera, entre comillas. De cualquier manera, y lo importante es dejar en claro que la condena está. Y bueno, y que fue un hecho gravísimo. Fue un hecho gravísimo y que nos tocó el corazón, obviamente, a todos los argentinos. Sí, que pidieron justicia y que la justicia estuvo, porque los rugbyers hoy están presos, excepto esos 2 casos que mencionamos que fueron sobreseídos. Que se queda claro que esos 2 chicos no tenían nada que ver y que estuvieron inclusive alejados totalmente del hecho, ni hablar el tercero al que involucra justamente Máximo Thompson, que lo involucra directamente diciendo fue Pablo Ventura. Que lo fueron a buscar al chico. O sea, recordamos todo esto que se armó en torno a una persona que era inocente y que no tenía nada que ver. Que ni siquiera había estado en el lugar del hecho. No, y que acusa a quien da el golpe final. Efectivamente. Por eso digo que todo este raconto que hemos hecho a lo largo del programa de hoy son puntos que uno va notando, ¿no? Cómo se ve esa prueba de esa patada, cómo se hace la pericia en la zapatilla, qué es lo que hace Máximo Thompson cuando los indica este muchacho Pablo Ventura, y después cómo terminan condenados todos esos 5, quiero decir, no todos, esos 5 con la misma pena y los otros como partícipe necesario llevándose una pena de prisión de 15 años, que no es una pena menor. Bueno, muy interesante para ver esta serie, y más allá de este aspecto legal que hablábamos con Diego, también se ha generado mucha repercusión porque figura una de las hermanas de los rugbyers y también ha tenido declaraciones polémicas.
es algo que trae un recuerdo muy feo para los argentinos y también para la familia de Fernando que participa. Es realmente muy interesante lo que plantea esta serie, que repetimos está en Netflix, 50 segundos, el caso Fernando Báez Sosa. Diego, muchísimas gracias. De nada, no me quería ir sin contestar la segunda pregunta, Dale. que era la que nos hace el olvidado, oyente de a quién iba dirigido o quién cobraría las regalías, entre comillas, de esa serie. Yo entiendo que eso tiene que haber sido, porque en la serie participan tanto la familia de Fernando como los amigos de Fernando, Sí. participa el abogado querellante, es decir, el doctor Burlando, participa el abogado defensor, que es el doctor Tomei, y participan también la familia de los rugbyers. Entiendo, me imagino, que la productora será la que obtendrá esos beneficios. No sé si les habrá pagado, si habrá pagado algo a alguien, la verdad